Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar abriendo juntos la Biblia para compartir entonces las Sagradas Escrituras. Si tiene su Biblia, le invito para que podamos leer juntos la palabra de Dios en Génesis. Vamos a estar dando lectura juntos a las Sagradas Escrituras. Génesis, y vamos a leer allí en el capítulo, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar compartiendo en el capítulo 5. Génesis, capítulo 5, lo tiene, lo puede ver en pantalla también. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el verso 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en el cual en esta hora vamos a estar compartiendo tu palabra. Nuestro ruego como nuestra oración, Señor, es que mediante la exposición de tu palabra nos sean iluminados los ojos del entendimiento a fin de que el mensaje sea claro, sea comprensible a oídos de todo tu pueblo y por ello, Señor, podamos estar creciendo en el conocimiento de tu verdad, dándote gracias en todo mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy meditaba en este pasaje de la Biblia, así como en este pasaje también otros pasajes que hablan de una relación profunda de hombres con Dios, ¿no? Podemos leer otros pasajes, por ejemplo, el que David tenía el corazón que agradaba a Dios. Podemos ver a Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Podemos ver a Moisés, quien podía verle cara a cara a Dios. Sin embargo, nosotros podemos decir, ¿cómo puede un hombre hoy caminar con Dios? ¿Cómo puede un hombre llegar a ser llamado hijo de Dios? Lo cierto es que la Escritura dice que no verá hombre a Dios y vivirá. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver claramente que dice, no verá hombre a Dios y vivirá. Aún
Moisés le pidió a Dios ver su gloria y el Señor le dijo que no podría verle porque si le veía, moriría. Así que nosotros podemos ver que la única manera en que Moisés pudo ver es ver la espalda de Dios y escondido en una peña, lo cual significa esa peña Jesucristo. Nosotros sabemos que la peña o la roca que seguía al pueblo de Israel es un tipo de Jesucristo. Entonces, la única manera en que el hombre puede tener relación con Dios, tener comunión con Dios, es mediante la peña, mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, hombre. Entonces, cuando la Biblia habla de que caminó Enoc con Dios, de que Moisés le vio cara a cara, de que Abraham fue llamado hijo, amigo de Dios, de que David tenía el corazón que a Dios agradaba, ¿cómo es que estos hombres llegaron a tener esa relación profunda con Dios? Para que nosotros podamos entender un poco, vamos a ir al libro del Evangelio de Juan. Así como el Génesis nos da un panorama de lo que era el principio de la creación, también el Evangelio de Juan nos habla al respecto de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así nosotros podemos leer allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que nos dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nosotros podemos ver a una persona y podemos tener una impresión de esa persona, ¿no es cierto? A veces la podemos ver de ceño fruncido y decimos, pareciera que está enojada, pero sencillamente un dolor de cabeza, una migraña puede hacernos que frunzamos el ceño, ¿no es cierto? A veces un dolor de oído también puede hacernos que demudemos el rostro, un dolor de muela puede hacer que demudemos el rostro. Entonces, no siempre lo que se ve en cuanto a la apariencia de una persona es lo que esa persona en realidad está sintiendo o lo que está viviendo esa persona. ¿Cómo nosotros podemos saber si vemos a una persona de ceño fruncido que está teniendo un problema de migraña o con el rostro demudado que le duele la muela? Mediante el habla, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos a una persona de ceño fruncido, le decimos, ¿qué te pasa? Y la persona nos habla y nos dice, no, ¿sabes qué? Verdaderamente me duele la cabeza o me duele la muela. Entonces nosotros podemos conocer lo que la persona vive, lo que la persona siente, lo que la persona, ¿mediante qué? Mediante lo que expresa. Amén. Mediante el verbo, mediante la palabra. Si nosotros no tuviéramos la palabra, si no estuviéramos el verbo, no habría manera en que nosotros pudiéramos comunicarnos fácilmente. Si bien hay otro tipo de lenguaje, como el lenguaje de señas, y también tenemos la escritura, lo cual es algo muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque desde que la escritura existe en el mundo, se puede tener registro de los acontecimientos históricos, se pueden tener registro de los pensamientos de los grandes hombres que vivieron en la historia, que pasaron por este mundo. Y nosotros podemos volver a leer sus escritos, poder llegar a conectarnos con lo que la persona veía, con lo que la persona sentía, lo que la persona quería comunicar mediante la escritura, ¿no es cierto? Por eso es que es de tanto valor para nosotros la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que caminó Enoc con Dios, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que caminó por la palabra del Señor. Amén. Él podía caminar con Dios, ¿por qué? Porque oía a Dios y le obedecía. Nosotros podemos ver que Moisés podía verle cara a cara. Tal vez no veía su cara,
pero sí podía conectar el corazón de Dios con Moisés, mediante lo que Moisés recibía a través de los ángeles, a través de lo que los ángeles mensajeros de Dios le comunicaban a Moisés. David tenía el corazón que a Dios agradaba. ¿Por qué? Porque David podía en todos sus caminos reconocerlo al Señor. Y cuando uno le reconoce a Dios en todos sus caminos, ¿qué hace Dios? Le es propicio a uno, ¿no es cierto? Porque al soberbio lo resiste, pero al humilde le da gracia. Hoy muchas personas dicen estar caminando con Dios, pero caminar con Dios no significa que Dios esté caminando conmigo. Dios puede acompañarme al trabajo, Dios puede acompañarme todo el día, y esa puede ser mi esperanza y mi seguridad. Pero ¿qué es la certeza de que yo estoy caminando con Dios? Que estoy caminando en su palabra, que estoy caminando en su voluntad. Entonces hay una diferencia que Dios camine conmigo en mi voluntad y me vaya acompañando, a que yo camine con Dios. Cuando Dios camina conmigo, ¿por qué? Porque Él va conmigo, me va acompañando, me va guardando, me va librando de las acechanzas del enemigo, ¿no es cierto? Así muchos cristianos dicen, sí, Dios está conmigo todo el día y todos los días, y me acompaña en todas partes, y eso es una verdad. Pero hay una diferencia entre que Dios camine con nosotros y nos guarde de las acechanzas del diablo, nos guarde de los peligros inminentes que tenemos, que nos proteja, a que nosotros caminemos con Dios. Caminar con Dios ya significa caminar por su palabra. Jesús dijo, si guardáis mis palabras, si mis palabras permanecen en vosotros, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Los discípulos siempre están con su maestro, tienen comunión con su maestro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un discípulo no es un alumno solamente. Un discípulo es alguien que se nutre del carácter de su maestro. Un discípulo es alguien que ve a su maestro actuando. La diferencia entre un alumno y un discípulo es que un alumno puede ir a un aula y recibir la información. A la diferencia de un discípulo, ¿por qué? Porque un discípulo ya comparte vida, comparte experiencias, está en el día a día, en el diario vivir, viendo cómo su maestro responde ante las situaciones. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando la Biblia nos habla de estos hombres de Dios que despiertan en nosotros admiración, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos leer que dice que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto, no vio muerte. Y es un tipo también de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, al caminar con Dios por su palabra, no va a haber muerte. Por eso es que Enoc también es un tipo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder alguno sobre la iglesia. La iglesia ya venció a la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros podemos mirar que Enoc es un tipo de la iglesia. ¿Y a dónde Dios quiere llevarnos? A que también nosotros caminemos con Dios. No solamente que caminemos en la esperanza de que Dios va con nosotros. Eso es algo muy bueno, tener esa esperanza, tener esa confianza, que Dios siempre me escucha, que Dios siempre me acompaña, que Dios me libra de las acechanzas del enemigo. Eso es algo muy bueno y eso es algo que nosotros lo tenemos que preservar en nuestros corazones. Pero hay una diferencia entre que Dios camine conmigo a que yo camine con Dios. ¿Cuál es la diferencia que Dios camine conmigo y que yo camine con Dios? La diferencia es que cuando yo camino con Dios, solamente yo puedo caminar con Dios caminando en su palabra, caminando en su voluntad. ¿Por qué? Porque a Dios nadie le ha visto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos de Dios? El Verbo, su palabra.
Amén. El Verbo encarnado, Jesucristo. Por eso dice que en el principio era el Verbo, era la palabra de Dios. Y por medio de la palabra, Dios se manifestaba a su pueblo, se manifestaba a sus siervos, se manifestaba a sus profetas, se manifestaba a los patriarcas por medio de su palabra. Así también por medio de su palabra se manifestaba Enoc. Y Enoc podía oír la voz de Dios, estando atento, habiendo aprendido a oír la voz de Dios y habiendo aprendido a caminar con Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios le iba marcando el camino, le iba dirigiendo en su camino. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Enoc? Solamente caminar por la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a caminar con Dios? Siguiendo las promesas del Señor. Podemos ver en los evangelios cuando Pedro comprobó esto. Dice que en la hora de la noche vieron al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas y se atemorizaron pensando que era un fantasma. Y el Señor le dijo, no temas, yo soy. Y Pedro dijo, si eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Aún sobre las aguas pudo caminar. ¿Cómo es que pudo caminar sobre las aguas? Por la palabra que el Señor había dado. Mientras él caminaba por la palabra, no tenía problema. Pero cuando comenzó a mirar su entorno, cuando comenzó a mirar la situación, entonces ahí comenzó a abnegarse, a ahogarse. Pero ¿cómo pudo caminar? Por las aguas, por la palabra de Dios. Así también nosotros tenemos un mar de situaciones a diario. Y Dios quiere enseñarnos por medio de esta palabra a cómo caminar con Él. Tenemos un mar de situaciones. Ese mar de situaciones son conflictos en el hogar, conflictos económicos, situaciones de salud, un mar de situaciones. Y Dios quiere enseñarnos por medio de su palabra cómo aprender a caminar con Él. Entonces, ¿cómo podemos caminar con Dios? Mediante su palabra, siguiendo su promesa, siguiendo la dirección. La Biblia dice que Abraham iba fortaleciéndose en esperanza contra esperanza. Iba como viendo al invisible. ¿Cómo iba viendo al invisible? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. A una persona, uno, como decíamos, puede identificarla, puede percibir lo que esa persona está sintiendo, viviendo por lo que expresa en su rostro. Pero para tener una idea clara, para tener una comprensión completa de lo que la persona vive, de lo que la persona sienta, de lo que la persona quiere, tiene que comunicarse, tiene que dar la palabra. Entonces ahí uno puede tener una comprensión completa. Así también Dios nos dio su palabra para que nosotros pudiéramos tener una comprensión completa de su voluntad. Pudiéramos tener una comprensión completa de su palabra, de su voluntad, expresada por su palabra. Y para poder que nosotros también, como no, caminar con Dios mediante su palabra. Entonces no es muy difícil caminar con Dios. Ahora es muy bendito caminar con Dios. Y hay una gran diferencia en que Dios camine con nosotros y que nosotros caminemos con Dios. Hay una gran diferencia entre que Dios camine con nosotros y caminar nosotros con Dios. Si Dios camina con nosotros, nos va a estar guardando, nos va a estar librando, nos va a estar protegiendo. Amén. Pero si nosotros caminamos con Dios, vamos a ir en una dirección perfecta. Vamos a ir en una guía perfecta. Vamos a ir en un camino muy bendecido,
en un camino próspero. Muchas personas dicen, ¿dónde estaba Dios que me sucedió esto? ¿Por qué Dios no me libró? Tal vez cuántas veces Dios le habló anticipadamente diciéndole, no tomes ese camino. Tal vez cuántas veces le exhortó diciendo, no sigas por ese camino. Pero no habiendo oído o no siendo sensibles a la voz de Dios, entonces desobedeciendo a Dios tomaron un camino que no le trajo ningún beneficio, sino por el contrario, le trajo grandes perjuicios. Entonces hoy Dios quiere bendecirnos por medio de Génesis capítulo 5, verso 22, que dice que caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios y dice, y no vio muerte. Amén. ¿Por qué? Porque fue llevado por Dios. Así también Dios quiere librarnos del gran enemigo de la humanidad, que es la muerte, para llevarnos a su cielo, al cielo de Dios, para darnos vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzarlo? Caminando con Él. ¿Cómo vamos a caminar con Dios si a Dios nadie lo vio? Porque la manera en que Dios se comunica con el hombre es mediante su palabra. Por eso es tan bendecido este libro, la Biblia, porque en él está expresada toda la voluntad de Dios, la cual es buena y provechosa para que nosotros podamos ponerla por obra. Así entonces, hermano querido y hermana querida, por medio de esta palabra quería alentarle para que usted pueda aprender a caminar con Dios, para que podamos aprender a caminar con Dios, sabiendo que la manera de caminar con Dios es mediante la obediencia a su palabra. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has traído el ejemplo de Enoc, de cómo él fue traspuesto y no vio muerte, porque caminó contigo. Y no ha habido hombre que haya visto a Dios y haya vivido. Así que la manera en que caminó contigo es mediante la palabra que él iba oyendo, él iba obedeciendo a diario. Así también, Señor, diariamente tú nos envías tu palabra para guiarnos en el camino, para llevarnos por un camino muy bendecido, que es el camino del Evangelio, que es el camino de la vida cristiana, Señor, el cual nos diste a vivir por medio de la fe en Jesucristo, para llevarnos al cielo de Dios y darnos a gozar de la vida eterna, Señor, librándonos de la condenación eterna y de las llamas del infierno, Señor. Por eso queremos darte gracias, porque te has complacido en revelarnos a Cristo y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado Jesucristo. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, estamos muy agradecidos al Señor porque nos envía su palabra. Mañana vamos a estar compartiendo un tiempo de bendición. Queremos invitarle a que pueda participar en nuestras reuniones. A las 10 de la mañana vamos a estar congregados en la ciudad de San Carlos, allí en la calle Rincón, 1025. Allí estaremos compartiendo una reunión a las 10 de la mañana. Y a las 6:30 de la tarde en la ciudad de Maldonado, en la avenida La Valleja 914. Queremos invitarle a participar de estas reuniones, creyendo de que van a ser de bendición para su vida, también para su familia, si tienen la oportunidad de venir con sus familiares, con sus seres queridos, con sus vecinos y amigos, puedan ser también bendecidos. Así que le esperamos en estas dos reuniones. Hermanos, ya está terminando nuestro tiempo, pero vamos a tener un tiempo para cantar juntos y alabar al Señor. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en los lugares celestiales con toda bendición nos bendijo. En él antes que el mundo fuese, ya habíamos sido escogidos para ser santos y sin mancha y ser adoptados sus hijos. Somos posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Andamos por fe en Jesucristo, que nos lleva siempre en victoria, y fuimos sellados con el espíritu de la promesa. El
nuestra herencia. Somos posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Andamos por fe en Jesucristo que nos lleva siempre en victoria. Y fuimos sellados con el espíritu de la promesa, el cual será hasta nuestra redención, las arras de nuestra herencia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, abramos entonces nuestros micrófonos para despedirnos, para saludarnos, y ya vamos a estar cerrando la reunión en oración también. Para eso voy a pedirle a mi hermano diácono Wilson para que pueda despedirnos con una oración, y así podamos tener un buen tiempo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús te damos, porque nos permitiste una vez más estar reunidos contigo, Padre, a través de este medio, Señor. Ahora que ha finalizado el culto, Señor, te pido que la bendición para todos los hermanos que se han presentado la tarde de hoy ante ti, y aquellos que no lo han podido hacer también, Señor, bendice donde quiera que estén, Señor. Gracias por permitirnos escuchar tu santa palabra, nutrirnos de ella cada día más, Señor, aprender a caminar contigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo lo que nos das, en el nombre hermoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, entonces, ya habiendo finalizado el tiempo que nos es dado para tener esta reunión, nos saludamos con la paz del Señor, deseando un buen descanso y que el Señor bendiga sus hogares y familias. Que Dios les bendiga a todos. Hasta mañana. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,